Mi nombre es Inés. Tengo 32 años y durante toda mi vida viví creyendo que Pedro y Marta eran mis padres biológicos, hasta el día que me gritaron durante una discusión familiar que ni siquiera era su hija real, y así descubrí que había sido adoptada ilegalmente y que mi familia biológica había estado buscándome durante 25 años con una herencia de 3.008 millones de pesos esperándome. Crecí en un barrio de clase media en Puebla con lo que creía era una familia típica mexicana. Pedro trabajaba como mecánico automotriz y Marta como secretaria en una escuela primaria. Éramos una familia de recursos limitados pero estables, y siempre me dijeron que yo era su única hija. Durante mi infancia, ocasionalmente notaba diferencias físicas entre mis padres y yo. Ellos eran ambos de estatura baja, tez morena y cabello muy oscuro. Yo era más alta, de piel más clara y tenía cabello castaño con reflejos naturales. Cuando preguntaba sobre estas diferencias, siempre me decían que había salido a mi abuela materna. «Te pareces mucho a mi mamá cuando era joven», me decía Marta cuando yo comentaba sobre nuestras diferencias físicas. La genética a veces salta generaciones. «¿Puedo ver fotos de mi abuela?», preguntaba. «Se perdieron en una inundación hace años», me respondía siempre. Durante mi adolescencia, comencé a notar que mis intereses y habilidades eran muy diferentes de los de mis padres. Yo era naturalmente académica, especialmente buena en matemáticas y ciencias, y tenía una facilidad para los idiomas que ninguno de mis padres compartía. «¿Cómo es que Inés es tan inteligente si nosotros somos personas normales?», le preguntó Pedro a Marta una vez, pensando que yo no podía escucharlos. «Los niños a veces son más listos que sus padres», respondió Marta. «Es bueno que tenga oportunidades que nosotros no tuvimos». Sus respuestas siempre sonaban lógicas, pero había algo en su tono que me hacía sentir que había información que no me estaban compartiendo. Durante la universidad, donde estudié administración de empresas con una beca académica, las diferencias se volvieron aún más pronunciadas. Yo sobresalía en estudios que mis padres no podían ni entender, y desarrollé intereses en arte, literatura y cultura que eran completamente ajenos a mi familia. «¿Por qué gastas tiempo en esas cosas?», me preguntaba Pedro cuando me veía leyendo literatura clásica o visitando museos. «Me gusta aprender sobre diferentes temas, pero eso no te va a conseguir trabajo. Papá, la educación general es importante para el desarrollo personal». «¿Desarrollo personal? Esos son lujos para gente rica». Sus actitudes hacia la educación y la cultura me hacían sentir como si fuera de una familia diferente, pero atribuía estas diferencias a cambios generacionales normales. Después de graduarme, conseguí un trabajo como analista financiera en una empresa internacional en Ciudad de México. Mi salario era significativamente mayor que lo que mis padres habían ganado jamás, y comencé a enviarles dinero regularmente para ayudar con sus gastos. «¿Por qué sientes que tienes que darnos dinero?», me preguntó Marta durante una visita. «Porque son mis padres y quiero asegurarme de que estén cómodos. Pero nosotros no te pedimos dinero. No necesitan pedirlo. Es mi responsabilidad como hija». «Inés, a veces actúas como si fueras de una familia diferente». Su comentario me impactó porque había estado sintiendo exactamente eso durante años, pero nunca había podido articularlo. Durante mi 5.º año trabajando en Ciudad de México, comencé a considerar la posibilidad de casarme con mi novio, Andrés, un ingeniero que había conocido en el trabajo. Cuando comenzamos a planear nuestra boda, surgieron preguntas sobre documentos familiares que crearon situaciones incómodas. «¿Pueden conseguir su acta de matrimonio para los papeles de la iglesia?», me preguntó Andrés después de reunirse con el padre que iba a casarnos. «Por supuesto», respondí, asumiendo que sería un trámite rutinario. Cuando le pedí a Marta que me ayudara a conseguir una copia de su acta de matrimonio, se puso extrañamente nerviosa. «¿Para qué necesitas esa información?», me preguntó. «Para los documentos de la boda. El padre necesita verificar el estado civil de mis padres. ¿No pueden usar otros documentos?». «Marta, es solo un trámite rutinario. ¿Por qué estás actuando tan extraña?».
No estoy actuando extraña. Solo me parece innecesario. ¿Innecesario conseguir el acta de matrimonio de mis propios padres? Está bien, vamos a conseguirla. Pero cuando fuimos al registro civil, el empleado no pudo encontrar registro de matrimonio entre Pedro González y Marta López en las fechas que ellos habían proporcionado. ¿Están seguros de la fecha?, preguntó el empleado. Nos casamos el 15 de junio de 1985, dijo Pedro firmemente. ¿Y el lugar? Aquí en Puebla, en esta oficina. No hay registro de ningún matrimonio entre ustedes en esa fecha o en ninguna fecha cercana. Pedro y Marta se miraron con pánico obvio. Tal vez fue en otra oficina, murmuró Marta. ¿Cuál otra oficina?, pregunté. Tal vez en Cholula. ¿Por qué se habrían casado en Cholula? ¿Por qué? Porque tu abuela vivía allá. Fuimos a Cholula, pero tampoco había registro de su matrimonio allí. Después de 4 oficinas diferentes y ningún registro, comencé a sospechar que algo fundamental estaba mal. ¿Se casaron legalmente?, les pregunté directamente. Por supuesto que nos casamos legalmente, respondió Pedro defensivamente. Entonces, ¿por qué no podemos encontrar ningún registro? Los registros a veces se pierden. En 4 oficinas diferentes, los sistemas gubernamentales son caóticos. Sus explicaciones se volvían menos convincentes con cada intento fallido de verificar información básica sobre su matrimonio. Esa noche, en mi hotel en Puebla, llamé a Andrés para contarle sobre las dificultades con los documentos. ¿Es posible que no estén legalmente casados?, me preguntó. Eso es lo que estoy empezando a pensar. ¿Y eso qué significa para tu acta de nacimiento? Su pregunta me heló la sangre. Si mis padres no estaban legalmente casados, o si había irregularidades en su relación, ¿qué significaba eso sobre mi propia documentación legal? Al día siguiente, decidí verificar mi propia acta de nacimiento. Fui al registro civil donde supuestamente había nacido y pedí una copia certificada. Inés González López, nacida el 12 de marzo de 1992, preguntó la empleada. Sí, no tenemos registro de ningún nacimiento con ese nombre en esa fecha. ¿Cómo es posible? ¿Está segura de la fecha y el lugar? Eso es lo que mis padres me han dicho toda mi vida. ¿Puede verificar con ellos? Cuando confronté a Pedro y Marta con el hecho de que no había registro de mi nacimiento, su reacción fue de pánico completo. Debe haber un error en el sistema, dijo Pedro. ¿Un error que incluye tanto su matrimonio como mi nacimiento? Los sistemas gubernamentales pierden información todo el tiempo. Pedro, necesito que me digas la verdad sobre lo que está pasando. Te estoy diciendo la verdad, no me están diciendo la verdad. No hay registro de su matrimonio, no hay registro de mi nacimiento, y ustedes están actuando como si escondieran algo. Inés, baja la voz. No voy a bajar la voz. Quiero saber por qué no existen registros oficiales de nuestra familia. Fue entonces cuando Marta explotó con información que cambió todo. Tú ni siquiera eres nuestra hija real, me gritó. Así que deja de actuar como si tuvieras derecho a cuestionar todo. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. No eres nuestra hija biológica. ¿Soy adoptada? Sí, eres adoptada. ¿Estás feliz ahora? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Porque no queríamos que te sintieras diferente. ¿Cuándo fui adoptada? Cuando tenía 7 años. 7 años, pero yo recuerdo haber vivido con ustedes desde siempre. Llegaste cuando eras muy pequeña, por eso no recuerdas. ¿Qué pasó con mis padres biológicos? Murieron en un accidente. ¿Qué tipo de accidente? No importa qué tipo de accidente. Están muertos. Si esta historia ya te está pareciendo increíble, dale like y suscríbete para más historias impactantes. Y dime en los comentarios, ¿estás viendo esto en tu descanso de trabajo o ya relajándote en tu casa? La revelación me devastó, pero también explicó muchas cosas que nunca habían tenido sentido. Las diferencias físicas, los intereses divergentes, la sensación constante de no pertenecer completamente a mi familia. Durante las siguientes semanas, traté de procesar la información
y decidir qué hacer con ella. Parte de mí quería investigar más sobre mis orígenes, pero otra parte tenía miedo de lo que podría descubrir. ¿Quieres que investiguemos tus antecedentes biológicos?, me preguntó Andrés. No estoy segura. ¿Y si descubro cosas que preferiría no saber? ¿Como qué? Como que mis padres biológicos no eran buenas personas, o que fui dada en adopción por razones terribles. O podrías descubrir que tenías una familia que te amaba y que ha estado buscando. Su perspectiva me hizo considerar posibilidades más positivas. 3 meses después, contraté un investigador privado especializado en búsquedas de familias biológicas. Le di toda la información que tenía, mi fecha de nacimiento aproximada, el área donde Pedro y Marta me habían dicho que mis padres biológicos habían muerto, y las pocas cosas que recordaba de mi infancia muy temprana. ¿Qué tipo de recuerdos tiene de antes de los? Me preguntó el investigador, licenciado Moreno. Recuerdos vagos de una casa más grande, de una mujer que cantaba canciones de cuna diferentes, de juguetes que no reconozco en fotos familiares. ¿Algún recuerdo de trauma o eventos negativos? No, mis recuerdos tempranos son principalmente positivos, lo que siempre me confundió si supuestamente mis padres murieron en un accidente. ¿Y qué le dijeron Pedro y Marta sobre las circunstancias específicas de su adopción? Dijeron que era adopción informal a través de conocidos familiares, no a través de agencias oficiales. Eso explicaría la falta de documentación oficial. El investigador comenzó su búsqueda revisando registros de accidentes en la región durante el periodo relevante, pero también buscando familias que hubieran reportado niños desaparecidos. 6 semanas después, recibí una llamada que cambió mi vida completa. Señorita Inés, creo que encontré a su familia biológica, me dijo el licenciado Moreno. ¿En serio? Y hay información que va a encontrar muy interesante. ¿Qué tipo de información? Primero, sus padres biológicos no murieron en un accidente. Su madre biológica, Elena Herrera, sigue viva y ha estado buscándola durante 25 años. La información me golpeó como un martillo. ¿Está viva? Sí, y hay más. Su padre biológico, Rafael Herrera, sí murió, pero fue hace solo 5 años, de causas naturales. Él también la estuvo buscando hasta su muerte. Me estuvieron buscando, su desaparición fue reportada a la policía en 1820. Aparentemente, usted fue tomada durante una visita a un parque y nunca fue encontrada oficialmente. ¿Tomada? No dada en adopción, según los reportes policiales, fue un secuestro. La palabra secuestro me dejó sin aliento. Durante 25 años había sido víctima de secuestro sin saberlo. ¿Y los Herrera, qué tipo de familia son? Una familia próspera de Guadalajara. Su padre era dueño de una cadena de ferreterías, y su madre es profesora universitaria. Tienen recursos significativos. ¿Recursos como qué? Su padre le dejó una herencia de 3.008 millones de pesos, que ha estado en fideicomiso esperando que usted sea encontrada. 3.008 millones de pesos. Sí, su familia biológica nunca perdió la esperanza de encontrarlo. 2 días después, me reuní con Elena Herrera, mi madre biológica, en un café en Ciudad de México. El reconocimiento fue instantáneo y mutuo. Inés, murmuró con lágrimas en los ojos. Eres igual a como te imaginé que serías. ¿Cómo me perdieron? Le pregunté directamente. Te llevé al Parque México una tarde de domingo. Tenía 7 años. Te alejaste para jugar en los columpios mientras yo hablaba con otra mamá. Cuando te busqué, habías desaparecido. Y Pedro y Marta, los investigadores creen que eran parte de una red de adopciones ilegales. Tomaban niños y los vendían a familias que no podían adoptar legalmente. ¿Me vendieron? Aparentemente. Pedro y Marta probablemente pagaron dinero por ti sin saber que era secuestro. ¿O sí sabían? Esa es la pregunta que los investigadores están tratando de responder. Elena me mostró fotos de mi infancia que yo no recordaba, videos familiares de cumpleaños y vacaciones, y cartas que me había escrito cada año en mi cumpleaños durante 25 años. ¿Nunca perdiste la esperanza?, le pregunté.
Jamás. Rafael y yo gastamos cientos de miles de pesos en investigadores privados, psíquicos y seguimiento de pistas falsas. Sabíamos que algún día te encontraríamos. ¿Y ahora qué? Ahora recuperas tu vida real. Si quieres. Las siguientes semanas fueron emocionalmente complejas. Tenía que procesar 25 años de identidad falsa, decidir qué hacer legalmente con Pedro y Marta, y determinar cómo integrar mi familia biológica a mi vida establecida. ¿Vas a presentar cargos contra Pedro y Marta?, me preguntó Andrés. No estoy segura. Parte de mí cree que genuinamente pensaron que me estaban ayudando. ¿Pero te secuestraron y te mintieron durante 25 años? ¿O fueron manipulados por secuestradores profesionales? Eso los hace menos responsables. Era una pregunta que luchaba por responder. Eventualmente decidí confrontar a Pedro y Marta con toda la información que había descubierto. Sé que fui secuestrada, les dije durante una reunión tensa en su casa. ¿Secuestrada?, dijo Pedro. No fuiste secuestrada. Te adoptamos legalmente. Pedro, mi madre biológica, está viva. Me reportaron como desaparecida. La policía tiene registros de mi secuestro. Eso es imposible. ¿Imposible por qué? Porque nos dijeron que tus padres estaban muertos. ¿Quién les dijo eso? La mujer que organizó la adopción. ¿Qué mujer? Una mujer llamada Carmen. Dijo que trabajaba con adopciones informales. Y ustedes nunca verificaron su historia. ¿Cómo íbamos a verificar? No teníamos dinero para investigadores. ¿Pero pagaron dinero por mí? Hubo una pausa larga. Pagamos gastos administrativos, admitió Marta. ¿Cuánto? 50,000 pesos. En 1999. Sí. ¿De dónde sacaron 50,000 pesos si no tenían dinero para investigadores? Pedimos prestado. ¿A quién? A familiares. Su historia tenía inconsistencias, pero comencé a creer que habían sido víctimas de estafadores tanto como yo había sido víctima de secuestro. ¿Nunca sospecharon que algo estaba mal?, les pregunté. Al principio llorabas por tu otra mamá, pero Carmen nos dijo que eso era normal en adopciones. Y nunca investigaron. Carmen nos dijo que cualquier contacto con tu familia anterior podría traumatizarte. ¿Y ustedes creyeron eso durante 25 años? Queríamos hacer lo mejor para ti. A pesar de la complejidad de la situación, decidí no presentar cargos contra Pedro y Marta. Había evidencia de que habían sido manipulados por criminales profesionales y habían proporcionado un hogar estable durante mi infancia. Sin embargo, decidí cambiar mi nombre legalmente a Inés Herrera y comenzar el proceso de integración con mi familia biológica. La herencia de 3 millones de pesos me permitió comprar mi propia casa, invertir en mi futuro y ayudar tanto a Elena como a Pedro y Marta con gastos médicos y mejoras de vivienda. ¿No te molesta ayudar a las personas que te secuestraron?, me preguntó Elena. No creo que me secuestraran intencionalmente. Creo que fueron engañados por criminales reales. ¿Y eso los hace menos responsables? Los hace menos culpables intencionalmente. 2 años después de reencontrarme con mi familia biológica, había establecido relaciones sólidas con Elena y mis hermanos biológicos, mientras mantenía contacto limitado pero civil con Pedro y Marta. ¿Alguna vez lamentas haber investigado tus orígenes?, me preguntó Andrés, ahora mi esposo. Jamás. Recuperar mi identidad real me dio paz que nunca supe que necesitaba. ¿Y la herencia? La herencia fue secundaria. Lo que realmente importaba era saber quién soy realmente. La experiencia me enseñó que la identidad no es solo sobre quién te crió, sino también sobre de dónde vienes. Y que algunas verdades, aunque complicadas, siempre valen la pena descubrir. Durante los meses siguientes, mi integración con la familia Herrera se profundizó de maneras inesperadas. Elena me presentó no solo a tíos y primos, sino a una red completa de amigos familiares que habían participado en mi búsqueda durante años. ¿Sabías que hay al menos 20 familias en Guadalajara que conocían tu historia?, me preguntó mi prima Alejandra durante una reunión familiar. ¿20 familias?
Tu desaparición se convirtió en una causa comunitaria. Mucha gente donó dinero para los investigadores privados durante años. ¿En serio? Sí. Tu padre organizaba rifas y eventos de recaudación de fondos cada año en tu cumpleaños. La comunidad entera sabía sobre la niña perdida de los Herrera. Esta información me conmovió profundamente. No solo había sido amada por mis padres biológicos, sino por una comunidad entera que había esperado mi regreso. ¿Puedo conocer algunas de estas familias?, pregunté. Por supuesto. De hecho, hay una reunión planeada para el próximo sábado. El sábado siguiente, Elena me llevó a una reunión en el centro comunitario del barrio donde había nacido. Había aproximadamente 50 personas esperándome, muchas con lágrimas en los ojos. Esta es Inés, anunció Elena, y la habitación se llenó de aplausos. Una mujer mayor se acercó a mí con una foto en la mano. Yo era la maestra de tu kinder, me dijo. Guardé tu foto en mi escritorio durante 25 años. Un hombre con barba gris me extendió un... Tu papá me pidió que te diera esto si alguna vez te encontrábamos, dijo con voz quebrada. El sobre contenía una carta escrita por Rafael antes de su muerte. Mi querida Inés, si estás leyendo esto significa que finalmente te encontramos. Quiero que sepas que no pasó ni un solo día en que no pensáramos en ti. Tu habitación sigue exactamente igual que cuando desapareciste. Tu mamá Elena nunca movió ni un juguete. Siempre creímos que volverías a casa. Te dejé dinero no para que te sintieras obligada hacia nosotros, sino para que tuvieras la libertad de elegir tu propia vida. Si decides no formar parte de nuestra familia, lo entenderemos. Pero si decides quedarte, sabrás que eres amada más allá de las palabras. Con todo mi amor, papá Rafael. Lloré leyendo la carta, sintiendo por primera vez el peso del amor que había perdido, pero que nunca realmente se había ido. Durante las siguientes semanas, comencé a explorar más profundamente mi historia familiar. Elena me llevó a la casa donde había crecido, que había permanecido prácticamente intacta desde mi desaparición. ¿Nunca cambiaron mi habitación?, pregunté mirando una habitación que parecía congelada en el tiempo. Rafael no me dejaba tocar nada. Decía que cuando regresaras, querías encontrar todo exactamente como lo habías dejado. La habitación estaba llena de juguetes, libros y dibujos que había hecho cuando tenía 6 y 7 años. Era inquietante y hermoso al mismo tiempo ver evidencia tangible de la infancia que había perdido. ¿Recuerdas algo de esto?, me preguntó Elena, sosteniendo un oso de peluche desgastado. Es extraño. Siento como si debiera recordar, pero no puedo acceder a los recuerdos. El trauma a veces hace que el cerebro bloquee memorias, explicó Elena. Los psicólogos nos dijeron que podrías no recordar mucho de tu vida antes de los 7. Decidí trabajar con un psicólogo especializado en recuperación de memoria para ver si podía acceder a algunos de mis recuerdos tempranos. Las sesiones fueron intensas pero reveladoras. ¿Qué es lo primero que recuerda claramente?, me preguntó la doctora Ramírez durante nuestra tercera sesión. Llegar a casa de Pedro y Marta. Recuerdo estar confundida sobre por qué no podía ver a mi otra mamá y por qué Marta se enojaba cuando preguntaba por ella. ¿Qué más? Recuerdo llorar durante semanas. Pedro y Marta me decían que tenía que olvidar mi vida anterior porque ahora tenía una nueva familia. Le dijeron específicamente que olvidara. Sí, me dijeron que si seguía preguntando por mi otra familia, me podrían quitar de ellos también. Esta revelación fue perturbadora. Pedro y Marta no solo habían participado en mi secuestro, sino que habían usado manipulación psicológica para hacer que reprimiera mis memorias de mi verdadera familia. Cuando confronté a Pedro y Marta con esta información, su historia cambió nuevamente. Solo queríamos que te adaptaras, dijo Marta defensivamente. ¿Adaptarme o que olvidara completamente que tenía otra familia? Carmen nos dijo que era la única manera de que fueras feliz. Carmen otra vez. Nunca cuestionaron los consejos de esta mujer. Ella parecía saber mucho sobre adopciones o sobre secuestros. La tensión entre nosotros se volvió insostenible. Aunque había decidido no presentar cargos legales,
Ya no podía mantener una relación normal con las personas que habían participado en robarme 20. Mientras tanto, mi relación con la familia Herrera se fortalecía cada semana. Elena me ayudó a obtener copias de todos mis documentos originales, mi acta de nacimiento real, registros médicos e incluso reportes escolares de mis primeros años. Eras una niña muy inteligente, me dijo Elena revisando mis calificaciones de primer grado. Tus maestras decían que tenías un talento especial para las matemáticas. Eso explica por qué siempre fui buena con números, aunque Pedro y Marta nunca pudieron ayudarme con la tarea. También tocabas piano. ¿Recuerdas? No recuerdo tocar piano, pero siempre me sentí atraída a la música. Elena me llevó al piano que todavía estaba en la sala de estar de la casa familiar. Cuando puse mis dedos en las teclas, algo extraño sucedió. Mis manos comenzaron a moverse automáticamente, tocando una melodía simple que no recordaba haber aprendido. «Esa es la canción que más te gustaba tocar», exclamó Elena con lágrimas en los ojos. Era un momento surrealista. Mi cuerpo recordaba algo que mi mente consciente había olvidado completamente. Durante los siguientes meses, trabajé intensivamente en recuperar aspectos de mi identidad original mientras construía nuevas relaciones familiares. El proceso no siempre fue fácil. A veces te sientes como si fueras dos personas diferentes, me preguntó mi hermano biológico, Carlos, durante una cena familiar. Exactamente así. Soy Inés Herrera, la niña que desapareció hace 25 años, pero también soy Inés González, la adulta que se formó en una familia diferente. ¿Cómo integras esas dos identidades? Estoy aprendiendo que no tengo que elegir una o la otra. Puedo ser ambas. Mi boda con Andrés se convirtió en una celebración de esta integración compleja. Elena caminó conmigo hacia el altar junto con Pedro, reconociendo que ambos habían jugado roles importantes en mi vida, aunque de maneras muy diferentes. ¿Estás en paz con todo lo que pasó?, me preguntó Andrés durante nuestra luna de miel. Estoy en paz con quien soy ahora. El pasado es complicado, pero mi presente y futuro están claros. Y la herencia, la estoy usando para cosas que importan. Establecí una fundación para ayudar a familias que buscan niños desaparecidos. La Fundación Inés Herrera se convirtió en mi proyecto más significativo. Con parte de mi herencia, contraté investigadores privados para ayudar a otras familias en situaciones similares a la mía. En nuestro primer año, ayudamos a reunir a 12 familias con hijos que habían sido secuestrados o adoptados ilegalmente. Cada reunión me recordaba la importancia de mi propia historia. ¿Qué consejo le darías a alguien que sospecha que fue adoptado ilegalmente?, me preguntó una madre que buscaba a su hija durante una entrevista para un programa de televisión local. Que no tengan miedo de buscar la verdad. La identidad real siempre vale la pena conocer, sin importar qué tan complicada sea. Y a los padres adoptivos que podrían estar en situaciones similares a Pedro y Marta, que la honestidad desde el principio es siempre mejor que años de mentiras. Los niños merecen conocer su historia completa. 5 años después de descubrir mi verdadera identidad, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca había imaginado posible. Tenía relaciones sólidas con mi familia biológica, una carrera exitosa en mi trabajo original y un propósito claro a través de mi fundación. Pedro y Marta, eventualmente, se mudaron a una casa más pequeña que les ayudé a comprar en Puebla. Nuestra relación se transformó en algo diferente. No eran mis padres en el sentido tradicional, pero fueron las personas que me criaron durante años formativos. ¿Alguna vez nos perdonarás completamente?, me preguntó Marta durante una de nuestras conversaciones anuales. Ya los he perdonado, respondí honestamente. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Y cómo son ahora? Ahora son honestas. Elena se convirtió no solo en mi madre biológica, recuperada, sino en una de mis mejores amigas. Pasábamos tiempo juntas casi cada semana, recuperando conversaciones y experiencias que habíamos perdido. ¿Haber buscado la verdad?, me preguntó Elena durante uno de nuestros almuerzos semanales. Nunca.
Aunque el proceso fue doloroso, saber quién soy realmente me dio una sensación de completitud que nunca había experimentado. Y sobre la herencia, ¿cómo te sientes manejando tanto dinero? Al principio me abrumaba. Nunca había tenido recursos así, pero encontrar maneras de usar el dinero para ayudar a otras familias le ha dado propósito a todo. La fundación había crecido significativamente. Teníamos oficinas en 3 ciudades y habíamos ayudado a reunir a más de 100 familias. Cada caso era único, pero todos compartían elementos similares. Niños tomados de sus familias biológicas, documentos falsificados y años de separación dolorosa. El caso más reciente me recordó mucho a mi propia historia. Le conté a Andrés mientras revisábamos los archivos de la fundación. ¿En qué sentido? Una niña de 8 años secuestrada en un parque en Monterrey. Sus padres la han estado buscando durante 15 años. ¿Y la encontraron? Sí. Estaba viviendo con una familia en Tijuana que creía que la habían adoptado legalmente. ¿Cómo reaccionó la niña, ahora adulta? Igual que yo. Shock inicial, luego alivio de finalmente entender por qué siempre se había sentido diferente. Cada reunión familiar que facilitábamos me recordaba mi propia experiencia de shock y reconocimiento cuando conocí a Elena por primera vez. Durante mi 6.º año trabajando con la fundación, recibimos un caso que me impactó personalmente de maneras inesperadas. Tenemos una pista sobre Carmen Reyes, me informó nuestro investigador principal, licenciado Torres. Carmen Reyes, la mujer que organizó mi adopción ilegal, exactamente. Hemos rastreado al menos 20 casos similares al suyo durante los años 90 y 2000. 20 casos, sí. Carmen Reyes operaba una red extensa de adopciones ilegales en todo México Central. La información me emocionó y me aterró al mismo tiempo. Si Carmen había estado involucrada en 20 secuestros, significaba que había muchas más familias como la mía que habían sido destruidas por sus actividades. ¿Está viva?, pregunté. Sí, pero está en una prisión federal por cargos de tráfico humano relacionados con otros casos. ¿Podría hablar con ella? Es posible, si usted quiere confrontarla. Durante semanas consideré si quería conocer a la mujer responsable de separar a tantas familias. ¿Qué podría ganar hablando con ella? Finalmente decidí visitarla, no para buscar satisfacción personal, sino para obtener información que pudiera ayudar a otros casos. Carmen Reyes era una mujer de 60 años, pequeña y frágil, muy diferente del monstruo que había imaginado en mi mente. ¿Recuerda mi caso?, le pregunté directamente cuando nos sentamos frente a frente en la sala de visitas de la prisión. Había muchos casos, respondió evasivamente. Inés Herrera, tomada del Parque México en vendida a Pedro González y Marta López en Puebla. Su expresión cambió. Ah, sí, el caso de Guadalajara. ¿Por qué lo hizo? Era un negocio. Familias que querían niños que estaban disponibles. Disponibles, eran secuestrados. No todos eran secuestrados. Algunos venían de familias que no podían cuidarlos. Pero algunos sí eran secuestrados. Carmen no respondió directamente, pero su silencio fue confirmación suficiente. ¿Cuántos niños? No llevo cuenta. Aproximadamente. Tal vez 150 durante 20 años. 150 familias destruidas. 150 niños separados de sus identidades reales. La magnitud de lo que había hecho era abrumadora. ¿Alguna vez sintió remordimiento? Pregunté. Los niños necesitaban familias, las familias necesitaban niños. Yo facilitaba conexiones. Facilitaba conexiones. Usted destruía familias. Algunas familias biológicas no podían proporcionar lo que esos niños necesitaban. ¿Como amor? ¿Como búsqueda incansable durante décadas? Carmen se quedó callada. Tengo una pregunta específica. Continué. Pedro y Marta sabían que yo había sido secuestrada. No les dije exactamente cómo había obtenido a los niños. Pero sospechaban. Algunos padres adoptivos preguntaban muchas cosas.
Otros preferían no saber detalle. ¿En qué categoría estaban Pedro y Marta? Preferían no saber detalles. Esta información me ayudó a confirmar lo que ya había sospechado. Pedro y Marta habían elegido ignorancia voluntaria, porque la verdad habría sido demasiado incómoda. Cuando regresé de la prisión, Elena me esperaba en mi oficina. ¿Cómo te sientes después de hablar con ella?, me preguntó. Extrañamente en paz. Ver que era solo una persona pequeña y patética, no el monstruo de mis imaginaciones, fue liberador. ¿Te dio información útil? Sí, confirmó que había muchos más casos como el mío, y me dio nombres que podríamos investigar. Con la información de Carmen, la Fundación pudo abrir investigaciones en docenas de casos adicionales. Era trabajo abrumador, pero profundamente significativo. ¿Te das cuenta de que te has convertido en la defensora nacional más importante de niños secuestrados?, me dijo Andrés una noche mientras revisábamos estadísticas de la Fundación. No me siento como una defensora. Me siento como alguien que finalmente encontró su propósito. ¿Cuál es la diferencia? Una defensora lucha contra algo. Yo estoy construyendo algo. Familias reunidas, identidades recuperadas, verdades reveladas. Nuestro trabajo había atraído atención mediática nacional. Regularmente aparecía en programas de televisión, hablando sobre adopciones ilegales y tráfico de menores. ¿Qué consejo le daría a padres que sospechan que su hijo adoptivo podría haber sido tomado ilegalmente?, me preguntó un periodista durante una entrevista televisiva. Que busquen la verdad sin importar qué tan incómoda sea. La honestidad siempre es mejor que vivir una mentira, tanto para los padres como para los niños. Y a los niños adoptados que cuestionan sus orígenes, que confíen en sus instintos. Si algo se siente mal sobre su historia familiar, probablemente vale la pena investigar. Después de 7 años dirigiendo la fundación, había ayudado a reunir a más de 200 familias. Cada reunión me recordaba mi propio momento de reconocimiento cuando conocí a Elena. Decidí escribir un libro sobre mi experiencia y sobre el trabajo de la fundación. Encontrando casa, una historia de identidad, pérdida y recuperación. Se convirtió en bestseller nacional y ayudó a crear conciencia sobre el problema de adopciones ilegales en México. ¿Cómo termina tu historia?, me preguntó un lector durante una presentación del libro en Guadalajara. Mi historia no termina, respondí. Se transforma. Cada familia que ayudamos a reunir, cada niño que recupera su identidad real, cada verdad que revelamos es una continuación de mi propia historia. ¿Pero estás en paz con todo lo que pasó? Estoy en paz con quien me convertí a causa de lo que pasó. No cambiaría mi experiencia porque me dio propósito y la oportunidad de ayudar a otros. 10 años después de descubrir mi verdadera identidad, Elena y yo desarrollamos una tradición especial. Cada año, en el aniversario del día que me reencontré con ella, visitamos el Parque México donde fui secuestrada. ¿Qué sientes cuando vienes aquí?, me preguntó durante nuestra visita más reciente. Siento cierre. Este lugar representa donde se rompió mi vida, pero también donde comenzó mi verdadera historia. Verdadera historia. La historia de quién soy realmente, no la historia que me contaron durante 25 años. Miramos a los niños jugando en los mismos columpios donde yo había desaparecido décadas antes. Era hermoso y doloroso al mismo tiempo. ¿Te arrepientes de haber sido tan inquisitiva sobre los documentos de matrimonio?, me preguntó Elena. Jamás. Si no hubiera cuestionado esas inconsistencias, todavía estaría viviendo una mentira. ¿Y Pedro y Marta? Están bien. Los visito cada pocos meses. Nuestra relación es diferente ahora, pero existe. ¿Los perdonas? Los he perdonado, pero eso no significa que olvide o que finja que lo que hicieron estuvo bien. Mi último encuentro con Pedro y Marta había sido cordial pero distante. Habían envejecido significativamente, y creo que el peso de sus decisiones finalmente los había alcanzado. ¿Alguna vez te arrepientes de habernos criado?, les pregunté durante esa visita. No nos arrepentimos de criarte, respondió Marta. Nos arrepentimos de cómo te obtuvimos, y de no haberte dicho la verdad. ¿Qué habrían hecho diferente?
Habríamos verificado la historia de Carmen. Habríamos insistido en documentación legal apropiada. Habríamos sido honestos contigo desde el principio, pero me habrían devuelto a mi familia biológica si hubieran sabido la verdad. Pedro y Marta se miraron, claramente luchando con la pregunta. No lo sabemos, admitió Pedro finalmente. Probablemente no. Ya te amábamos. ¿Y eso habría estado bien? No, respondió Marta, no habría estado bien. Su honestidad tardía me proporcionó un tipo diferente de cierre. Finalmente reconocían completamente el daño que habían causado. Hoy, a los 42 años, tengo una vida que integra todas las partes de mi historia compleja. Soy directora ejecutiva de la Fundación Inés Herrera, autora de 2 libros, esposa de Andrés, y madre de 2 hijos que conocen toda su historia familiar desde el día que nacieron. Mamá, ¿por qué es importante que sepamos sobre nuestros abuelos? Me preguntó mi hija de 8 años durante una cena familiar. ¿Porque saber de dónde vienes te ayuda a entender quién eres? Respondí, y porque todos merecen conocer su historia verdadera. ¿Tú siempre supiste tu historia verdadera? No, mi amor. Tuve que buscarla cuando era adulta, pero ustedes siempre conocerán la suya. Elena, ahora de 65 años, es una abuela activa y presente. Ve a mis hijos al menos 2 veces por semana y ha desarrollado con ellos la relación que nunca pudo tener conmigo durante mi infancia. Abuela, cuéntanos otra vez la historia de cuando mamá se perdió, le pidió mi hijo durante una visita reciente. No se perdió, corrigió Elena gentilmente. Fue tomada. Pero siempre supimos que algún día la encontraríamos. ¿Cómo sabía? Porque el amor verdadero nunca se rinde. Escuchar a Elena contar nuestra historia a mis hijos me llena de gratitud por el viaje extraño y doloroso que me trajo hasta aquí. Sin mi secuestro nunca habría desarrollado la empatía y determinación necesarias para ayudar a tantas otras familias. La Fundación Inés Herrera ahora opera en 10 ciudades mexicanas y ha facilitado más de 500 reuniones familiares. Cada caso me recuerda que la verdad, sin importar qué tan complicada sea, siempre vale la pena buscar. ¿Es esta la conclusión de mi historia? En cierto sentido, sí. He encontrado paz con mi pasado, propósito en mi presente y esperanza para mi futuro. Pero en otro sentido, mi historia continúa cada vez que ayudamos a otra familia a encontrar a un hijo perdido, cada vez que un adulto descubre su identidad real, cada vez que la verdad reemplaza a la mentira. Mi experiencia me enseñó que la identidad es compleja y multifacética. Soy simultáneamente la niña que fue secuestrada, la adolescente que creció con una familia diferente, la adulta que descubrió la verdad y la mujer que decidió usar esa verdad para ayudar a otros. Soy Inés Herrera, Inés González, soy hija de Elena y Rafael, y también fui criada por Pedro y Marta. Soy víctima de un crimen, pero también soy sobreviviente y defensora. Todas estas identidades coexisten en mí, y todas son verdaderas. A cualquiera que esté cuestionando su propia historia familiar, les diría, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Y no tengan miedo de buscar la verdad, porque conocer quiénes son realmente siempre vale la pena, sin importar qué tan complicado sea el camino. La verdad nos libera, pero primero nos complica. Y esa complicación, aunque dolorosa, es el precio que pagamos por vivir auténticamente.